Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Hace unos instantes se lo adelantábamos. Esta noche tenemos la oportunidad de platicar vía telefónica con el exdiputado federal Fernando Belaunzarán, quien es además consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Fernando, gracias por recibir esta llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Nosotros también de escucharte. Fernando, hace unos instantes publicabas un artículo en el que señalas es un primer pequeño paso, pero también a su vez uno grande, el de la aprobación de de los fines medicinales de la marihuana. Por favor, explícanos esta dualidad. Sí, bueno, la verdad es que es un primer paso muy pequeño. Yo diría que es un paso como lo que hacíamos en la primaria de gallo-gallina. Muy pequeño el paso, muy por debajo de lo que requiere el país, etcétera, pero tiene un gran valor por ser el primer paso, ¿no? Siempre el paso más difícil es el primero. Claro. Entonces, así sea tan pequeñita y de alguna manera tan incipiente, pero se dio el primer paso, ¿no? Rompimos el letargo, rompimos el tabú. Eso es lo que yo creo que vale la pena celebrar. Sí se recortó mucho la iniciativa. Recordarás que la anunció Enrique Peña Nieto con bombo y platillo, ¿sí? Que si bien es cierto era todavía menor a lo que venía en lo que se desprendía de la sentencia de la Suprema Corte respecto al caso de Smart, de los 4 que tenían que se les concedió un amparo. ¿Sí? Este famoso, si bien se quedó corto respecto a eso, pues iba a ser un paso, digamos, importante en la dirección correcta, pero después de las elecciones vino esto de que en lugar de responsabilizar de los resultados electorales a sus gobernadores, que pues ya sabemos, uno hasta está ya fugado, el partido de gobierno decidió decir que era culpa de las iniciativas liberales del presidente, y entonces quitaron matrimonio igualitario y cercenaron el asunto de marihuana y le quitaron todo lo que tenía que ver con descriminalización y aumentar el gramaje, lo que es el 478 y 479 de la Ley General de Salud, ni siquiera entraron a discusión. Y como está aquí la ley, pues bueno, va a beneficiar básicamente a las farmacéuticas. Solo van a poder cultivar las universidades y las farmacéuticas con fines de investigación. Para encontrar esto va a traer beneficios, pero a mediano y largo plazo. La importación de medicamentos, pues bueno, son pocos medicamentos porque la prohibición que hubo en el mundo, pues letargó mucho la investigación médica sobre la cannabis y ¿cierto? Por lo tanto solo son pocos los medicamentos, sí hay, pero son pocos los que ya han pasado todas las pruebas, digamos, han transcurrido todas las investigaciones para decir este ya es un medicamento, entre comillas, y esos pero son pocos y son muy caros. Los famosos aceites que también han resultado para los niños con epilepsia, que son casi milagrosos. Pensemos en el caso de Grace. De Grace Elizalde, ¿sí? Ese no se va a poder producir en México. Desgraciadamente ahí no llegó. ¿Por qué? Porque a pesar de que en Estados Unidos se vende como suplemento alimenticio, aquí insistieron en mantenerlo como psicotrópico, incluso con cantidades menores de 1% de THC, que es la sustancia psicoactiva. Entonces, al ponerlo como psicotrópico, va a ser muy difícil el cultivo, y por lo tanto esos aceites los tendrán que traer pues otra vez con Cofepris, llenando formas kafkianas, etcétera, y consiguiendo un agente aduanal para poderlos traer al país, pero cuando en otros lugares pues te digo que son suplementos alimenticios porque no son psicoactivos, no generan, no tienen daños secundarios, no son psicoactivos. Entonces no es que engañen a nadie, es que esa fue la forma en que encontraron para hacerlo accesible a la gente. Entonces yo lo que pido es que en marihuana medicinal para la próxima reforma, si ahora el punto era que se reconocieran los beneficios médicos de la marihuana, que en el siguiente lo que se busque es cómo hacer accesibles esos beneficios al mayor número de mexicanos. Porque hoy justamente eso, ¿no, Fernando? Perdón que te interrumpa, pero sigue siendo prácticamente inaccesible para quienes tienen cáncer, para quienes tienen un tipo de epilepsia. Finalmente, pues no está al acceso por la falta de investigación y también por la falta de desarrollo farmacéutico. Sí, claro, y no se quiso avanzar más en que pudiera haber productores o cultivadores de cannabis no psicoactiva en México. Eso hubiera podido ayudar mucho y hubiera
ayudar también a comercializarla mejor y hacerla más cercana a la gente, sobre todo estos aceites que que han tenido tanto éxito en muchos padecimientos, ¿no? Por supuesto, también hay aceites con THC, eso tienen que tener receta, etcétera, pero también habría ayudado a tener producción nacional sobre esos, no solo para la industria farmacéutica, sino para medicinas, digamos, sino también para estos productos terapéuticos. Mira, para que te des una idea, ni siquiera le vamos a poder arreglar el problema al cardenal Norberto Rivera, que como recordarás, dijo en una homilía que él usaba, como muchas personas en México, como nuestros abuelitos acá, ¿Sí? Usaba la marihuana en alcohol para... Fomento, sí, efectivamente. Exactamente, para quitarse las reumas. Bueno, pues después de esta reforma, Norberto Rivera va a tener que seguir yendo al mercado negro con su dealer a que le venda marihuana para luego ponerla en alcohol, etcétera, porque hasta ahí no llegó la regulación. Digamos, por eso digo que este fue un paso muy modesto, muy pequeñito, pero lo bueno es que se dio, ¿no? Entonces, se rompió la prohibición, aunque haya sido una fisura muy pequeñita, y ojalá que eso haga que, así como en las presas, en las fotos de cuando se abre un pequeño hueco de agua, luego viene todo lo demás, ¿no? Ojalá, porque sinceramente el muro de la prohibición nos tiene pues muy mal. Estamos viendo los 10 años de la estrategia, esta escalada, guerra contra las drogas, y bueno, creo que ya nos quedó claro que así no se puede ganar ninguna guerra. Es una guerra perdida, que mejor hay que cambiar el paradigma, ¿no? Y urge cambiar la estrategia, y bueno, esperemos que esto sea un granito de arena y que luego vengan muchos más para contar con un nuevo paradigma que sí se base en la evidencia, que se base en la ciencia, que se base en lo que ha estado funcionando en otros países. Lo que sí está claro es que lo que no funciona es la prohibición. Pues hace que las drogas, que de por sí son peligrosas, sean aún más peligrosas con la prohibición. Y más también con el contexto internacional, ya vemos lo que pasó en noviembre en Estados Unidos. Fernando, muchísimas gracias por ayudarnos a entender de mejor manera este tema, esta resolución, y estaremos desde luego también aquí en Capital 21 acompañándote a ti y a los demás activistas esta pues difícil tarea que han realizado. Oye, pues muchas gracias, Alejandro. Solo te digo que, claro que vi lo que sucedió en noviembre en California, y ahora, precisamente hoy, Canadá anunció que el primer semestre del próximo año tendrán ya la marihuana para uso personal. Y la pregunta es, ¿y en México? Pues avanzando en gallo y gallina. Pues muchas gracias, Alejandro, un privilegio estar contigo. Al contrario, un saludo fuerte. Gracias. Y hoy también tenemos la oportunidad de platicar con el profesor Jesús Valdés Díaz de Villegas. Él es académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Con él platicaremos de esto que se avecina prácticamente. Estamos ya a menos de 20 días, hablamos de enero y la cuesta que ello implica. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por estar aquí con ustedes. Profesor, pues según los vaticinios, según lo que vemos, podría ser una de las peores cuestas de enero de los últimos años. ¿Estamos todavía en tiempo de protegernos y evitar que sea lo más fuerte posible? Bueno, estamos a tiempo de ahorrar un poco de lo que nos dan de nuestro aguinaldo y de estos gastos que nos dan para celebrar las fechas navideñas, disminuir los gastos excesivos en regalos, en comidas, ¿sí?, y llevar de una forma más módica lo que es el gasto para garantizar lo que son los 3 gastos fundamentales que tiene el mexicano común. ¿Cuáles son esos 3? El gasto en vivienda, el gasto en alimentación y el gasto en transporte. Bien. Quiere decir que una primera recomendación para aquellos que no han recibido en el aguinaldo, que recordemos la fecha máxima es el día 20 de diciembre, ¿estamos en lo cierto? Exactamente, estamos en lo cierto. Entonces, si es que está por llegar, proteger lo más posible de él, reservarlo como una especie de ahorro. Sí, se debe ser un poco conservador a la hora de realizar los gastos. La situación que viene para el próximo año, o por lo menos lo que se divisa para el próximo año, con el recorte de 265.000 millones de gastos, con un aumento de la tasa de interés. Ahora creo que mañana precisamente se va a reunir la FED. En Estados Unidos. La FED puede aumentar la tasa de interés, y si aumenta la tasa de interés, nosotros lo más probable es que tengamos que aumentar otro punto porcentual la tasa de interés. Esto traería como consecuencia que
se va a contraer lo que es el crédito que tienen las personas para comprar equipos y estas cosas, se va a encarecer y evidentemente que los va a llevarlos a caer en cartera vencida o a tener problemas con las instituciones financieras. Entonces, es decir, va a ser más caro tener una deuda con una institución financiera. La tarjeta de crédito, el interés sobre todo puede ser más alto. La tarjeta de crédito porque tiene interés variable. Claro. Efectivamente, eso que nos dice en una letra chiquita cada estado de cuenta, el CAT, que pues se modifica cada pues 2-3 meses y que debemos estar muy al pendiente de él. Justamente esto, profesor, si hoy tenemos deudas, ¿cuál es la mejor manera de enfrentarlas? ¿Cuál es la mejor manera de pagarlas para pues evitar que 2017 sea un escenario más complicado? Si tenemos deuda, y son deudas por concepto de tarjetas de créditos, yo creo que se debe cumplir con los compromisos de pago que se tienen de acuerdo a lo que le establece, ¿no?, el documento que le mandan del banco, y llevar un gasto de manera muy moderada con respecto a otras cosas que no tienen que ver precisamente con la tarjeta de crédito. De forma tal que cuando llegue enero, que es el momento difícil porque uno se gastó todo el dinero y entonces no tiene dinero para pagar los útiles escolares, no tiene dinero para muchas cosas, para tomar el transporte o para pagar la renta de la casa. Cuando llegue enero, tener ese colchoncito que le pueda permitir balancear. ¿Por qué? Porque también se puede dar situaciones de desempleo difícil como resultado de todos los recortes que va a haber. Cierto. Doctor, un escenario fatídico. Fuimos algunos de los que recibieron el aguinaldo en el Buen Fin, lo gastamos en su totalidad ahí, además contrajimos alguna deuda que nos costará trabajo. ¿Cómo pues tratar de enfrentar de la mejor manera a partir de enero y a lo largo de todo el 17 una deuda y que esta no salga de control? Fíjate que el Buen Fin, yo incluso lo dije, que había que ser un poco reservado a la hora de realizar los gastos. ¿Por qué? Porque cuando el Buen Fin ya se había incrementado en 5.25% la tasa de interés, y ya se anunciaba el recorte que iba a haber para este año. Entonces yo decía que uno tratara de hacer su colchoncito para no gastar a lo bruto, porque el Buen Fin un poco que promueve, ¿no?, esta situación. Ahora, el problema, enfrentarlo mientras uno conserve el trabajo, no hay problema. El problema está en si la economía entonces deja de funcionar, porque se dice que va a crecer al 1.7%. Es decir, va a desacelerarse la economía, y al desacelerarse hay muchos que van a perder los empleos. Otro problema importante es que hay una tasa de inflación del 5% para el productor. Esa tasa de inflación se va a trasladar a la tasa de inflación del consumidor. Ya, por ejemplo, se observa de que hay un 3.3% de incremento de la inflación anualizada. El más alto en meses. El más alto en meses. Y eso significa entonces de que el nivel de consumo se va deteriorando. Ya también la confianza del consumidor venía a la baja, ¿no? La confianza del consumidor viene a la baja. Entonces se van a dar una serie de situaciones que van a complicar la situación, van a complicarle mucho la vida a estas personas que hicieron gastos excesivos en el Buen Fin, tratando de buscar la tele grandes y toda esta serie de cosas, ¿no? Pues, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por darnos estas recomendaciones que no debemos pasar por alto si queremos vivir un 2017 Muchas gracias. Por lo menos más tranquilos. Más o menos tranquilo. Al contrario.